Bienvenidos a Pop Moment V. Aquí no solo ves el momento, lo vives. Cada historia, cada reacción, cada segundo en primera persona. Prepárate, porque esto es Pop Moment V. Let's go. Hay sangre en tu manga izquierda y todavía faltan 40 minutos para que salga el helicóptero. No es tuya. Eso complica las cosas. Te metes en el baño del aeropuerto de Miami. Agua fría, jabón. La mancha sale casi del todo. Casi no es suficiente en este trabajo, pero esta noche tendrá que serlo. Te miras en el espejo y ves a Anton Kellner. 41 años, pelo castaño, gafas de montura fina, la cara de alguien que fotografía aves en islas remotas y duerme bien por las noches. Llevas 6 semanas construyendo esa cara delante de otros espejos en un piso franco de Lisboa y ahora la tienes tan incorporada que a veces te cuesta encontrar la tuya debajo. El teléfono vibra. Mensaje cifrado. 12 caracteres. Lo decodificas en 4 segundos. Dice, confirmado. Está en la isla. No hay caídas. Lo borras. Tiras el teléfono al cubo de basura. Desde este momento, Anton Kellner no tiene jefes, no tiene misión y no sabe nada de ninguna isla en el Caribe. Anton Kellner es un fotógrafo austríaco que va a pasar 5 días documentando aves costeras y que esta mañana derramó café en la manga sin darse cuenta. Esa es la historia. La repites una vez en tu cabeza, como siempre, antes de salir del baño. 72 horas antes estabas en Madrid. Sala B, 7. Sótano del edificio que en los mapas figura como oficina de gestión tributaria. Tu jefe, Marcos, cerró la carpeta antes de que terminaras de leerla. Lo que acabas de ver no existe. La sala olía a café frío y papel clasificado. Eran las 7:14 de la mañana. Afuera, Madrid tenía ese gris de enero que aplasta todo. Aquí dentro, bajo los tubos de luz fría, Marcos te miraba con esa calma suya que siempre te pareció más inquietante que cualquier grito. La carpeta tenía 8 páginas, fotografías satelitales tomadas desde altitud clasificada, coordenadas en el Caribe, y un nombre que todo el mundo conocía, aunque nadie lo pronunciara en voz alta en ciertos círculos, porque pronunciarlo significaba que sabías demasiado sobre por qué importaba. Debajo del nombre, una instrucción manuscrita en tinta azul. Necesitamos ojos adentro. Cobertura como fotógrafo de naturaleza, dijo Marcos. Revista austriaca, acreditación real, historial limpio de 3 años. Puedes hablar 40 minutos sobre aves sin repetirte. Pausa calculada. Tienes 4 días para prepararte. El 5.º embarcas desde Miami. No te preguntó si aceptabas. Eso también te dijo algo. ¿Qué encontró el último que entró? Preguntaste. Marcos recogió la carpeta. El último que entró no salió. Silencio de 4 segundos. Pero tú eres mejor que él, añadió, como si eso cerrara el tema. No lo cerraba, pero era todo lo que ibas a obtener, y los dos lo sabíais. El vuelo a Miami duró 9 horas, clase preferente porque la leyenda lo requería. Anton Kellner bebe vino blanco en los vuelos, lee con calma y nunca habla con sus vecinos a menos que ellos empiecen. En las 9 horas repasaste mentalmente cada detalle de la isla. El edificio principal de 4 plantas, donde la cuarta no aparece en ningún plano de construcción registrado. El embarcadero con capacidad para 3 yates adicionales, las cámaras en ángulos que cubren cualquier aproximación desde tierra, excepto un corredor de 22 metros en la cara este, entre 2 palmeras plantadas después de las últimas fotos satelitales disponibles. Ese corredor te lo señaló Marcos con el dedo encima del mapa. Por ahí entras si necesitas entrar. ¿Y si me descubren dentro? No respondió esa pregunta tampoco. Aterrizaste en Miami a las 6:40 de la tarde. Calor húmedo, olor a mar mezclado con asfalto. Tomaste un taxi, no un coche de aplicación porque los coches de aplicación dejan rastro digital. Hotel en South Beach, 4ª planta, habitación 412, vista al aparcamiento. Las habitaciones con vistas bonitas tienen ventanas que otros pueden usar. Eso lo aprendiste en Belgrado hace 11 años. En una operación que nunca apareció en ningún informe público y de la que saliste con 3 costillas fisuradas y una cicatriz debajo de la clavícula izquierda que el médico del servicio documentó como accidente doméstico. Esa noche dormiste 4 horas con la silla apoyada contra la puerta. El puerto privado estaba a 40 minutos al sur. Llegaste con 25 de antelación, puntual pero sin ansiedad, como haría Anton.
Había otras 7 personas esperando en el muelle. Las estudiaste sin mirarlas directamente, usando el reflejo de las gafas de sol y la visión periférica que entrenaste durante meses con un instructor que nunca te dijo su nombre real. Una pareja de mediana edad, alemanes por la ropa. Un hombre solo, 50 y tantos, bronceado de manera demasiado uniforme para ser vacacional. 2 jóvenes con la postura inconfundible de asistentes personales, siempre pendientes de alguien más. 3 personas que iban juntas y no hablaban entre sí, lo cual en cualquier otro contexto sería raro, pero aquí significaba que se conocían demasiado bien. El yate llegó a las 9:00 exactas. 30 metros. Blanco. Sin nombre en el casco. Nadie pidió pasaporte en el muelle. Solo un hombre con tableta que te miró la pantalla y señaló la pasarela con un gesto casi imperceptible. Sin registro. Sin rastro en papel. Estaba subiendo a bordo de algo que oficialmente no estaba ocurriendo. La isla apareció después de 2 horas 20 de navegación. Desde cubierta parecía inocente. Verde, pequeña, playa de arena blanca en la cara norte. Pero llevabas 3 semanas con fotografías satelitales memorizadas y sabías que lo que no se veía desde el agua era más importante que lo que sí se veía. El coordinador que te recibió se llamaba Dimitri, aunque no lo dijera. Lo supiste porque las personas que usan nombres falsos tienen un retraso de medio segundo cuando alguien los llama por primera vez, como si el cerebro tardara un instante en recordar que ese nombre es suyo ahora. Dimitri tuvo ese retraso cuando el hombre bronceado lo saludó en el muelle. Archivo mental. Nombre: Dimitri. Función: coordinador de seguridad disfrazado de logística. Nivel de peligro: alto. Te asignaron la habitación 6, planta baja, ventana al jardín interior. Mientras Dimitri explicaba los horarios de las comidas, tú hacías 3 cosas en paralelo: escuchar con la cara de Anton, registrar distancias entre puertas, localizar las 2 salidas de emergencia que no coincidían con las que cualquier arquitecto sensato habría puesto en ese plano. Las salidas de emergencia reales siempre revelan para qué fue construido un edificio en verdad. Esa noche no dormiste más de 3 horas. Por elección. Las primeras noches en cualquier ubicación nueva son las más ricas. Los sonidos que se repiten, los que no deberían estar, los pasos a horas extrañas. A las 2:17 de la madrugada, escuchaste un helicóptero aproximándose desde el noroeste. No encendió luces hasta estar a menos de 300 metros de la plataforma de aterrizaje. Tu cuerpo no se movió. Tu memoria anotó todo. El segundo día empezó con una prueba. 6 huéspedes en la mesa del desayuno. Nadie habló de nada que importara durante los primeros 20 minutos. Así funciona este tipo de entorno. Se habla de nada para ver cómo reacciona cada uno. ¿Quién pregunta demasiado? ¿Quién no pregunta nada? ¿Quién mira a quién cuando nadie debería estar mirando? Tú hablaste de los piqueros de patas azules durante 12 minutos. La gente que no quiere que le pregunten nada ama a alguien con un tema propio que lo llena todo. A las 11 de la mañana llegó la embarcación de nuevo. Esta vez trajo 3 pasajeros. El primero entró por la pasarela con esa manera de caminar de los hombres que llevan décadas sin esperar a nadie. Despacio, sin mirar a los lados, como si el mundo tuviera la obligación de acomodarse a su ritmo. Cabello rubio cediendo terreno. Traje claro sin corbata. Lo reconociste antes de ver la cara porque llevas una vez años leyendo lenguaje corporal y ese lenguaje tiene firma propia. Donald Trump. No era candidato a nada en ese momento, no estaba en ninguna campaña, estaba aquí, en una isla que no aparecía en ningún itinerario oficial, con la misma expresión de las fotografías públicas, pero con algo diferente en los ojos, la relajación específica de quien sabe que no hay cámaras. Eso era lo que más te importaba, lo que la gente hace cuando cree que nadie mira. Le dejaste ocupar la terraza durante 1 hora antes de cruzarte con él de manera que pareciera casual. Anton Kellner, fotógrafo austriaco, encantado. Trump te miró durante 3 segundos completos con esa evaluación suya que parece desprecio, pero es en realidad el mecanismo de alguien que clasificó a millones de personas en útiles e inútiles y tiene el proceso tan automatizado que ya ni lo controla. Te clasificó como inútil. Perfecto. Los inútiles no generan vigilancia adicional. La cena del segundo día fue en la terraza principal. Personas de 12.
Velas. Un cocinero llegado expresamente de algún lugar que no mencionó. Langosta, risotto con trufa negra, un postre que nadie probó porque la conversación era más interesante que la comida. Te sentaste en el extremo. Posición de observación máxima. Trump habló con el anfitrión en voz baja casi toda la cena. Desde tu ángulo llegaban fragmentos, números sin contexto, la palabra Dubái repetida 2 veces, algo sobre permisos de construcción que alguien y Yapin había prometido resolver. Su voz en privado era completamente distinta a la que conoce el mundo. Más baja, más precisa, sin el rendimiento. El hombre bronceado del muelle, 3 asientos a tu derecha, resultó llamarse Richard y tener conexiones documentables en al menos 2 ministerios europeos, dato que alguien soltó de pasada como si fuera irrelevante. Así funciona este lugar, todo se dice de pasada, nada se dice directamente. Pero si sabes escuchar entre las capas, si tienes el entrenamiento para distinguir lo que se dice de lo que se negocia, cada cena es un archivo completo de lo que no debería existir. A las 23:40 saliste a la terraza a fumar, gesto que Anton Kellner tenía documentado en su historial. Desde la barandilla podías ver el muelle sur. 2 hombres de la tripulación que a esas horas no deberían estar en el muelle, estaban en el muelle. Uno miraba hacia el mar. El otro miraba hacia el edificio de huéspedes, hacia tu ventana, específicamente. ¿Fumaste el cigarrillo hasta el filtro? Volviste adentro. Reordenaste mentalmente las prioridades del día siguiente. El tercer día llegó Bill Gates, no en helicóptero, en velero de competición que ancló a 200 metros de la costa. Bajó en lancha con 2 personas que claramente no eran turistas, postura demasiado correcta, ojos que no se quedaban quietos, la manera de colocarse siempre en ángulo que les diera visión de las 2 direcciones posibles de amenaza. Lo observaste desde la playa con el teleobjetivo. El teleobjetivo tenía otras funciones además de fotografiar aves. Gates se movía de manera distinta a Trump, donde uno expandía el espacio como declaración territorial. El otro lo contraía, se reducía, se volvía casi invisible con la discreción particular de alguien que aprendió tarde que el poder verdadero no necesita ser visto. Gafas. Ropa casual que costaba más de lo que parecía. Una manera de escuchar inclinando la cabeza 3 grados a la derecha que resultaría, descubrirías después, absolutamente consistente. Esa tarde coincidiste con él junto a la piscina. Se acercó él primero. Señaló la cámara. ¿Qué encontraste hoy? Hablaste de aves 4 minutos. Él sabía más de lo que esperabas sobre comportamiento migratorio, lo cual no debería sorprenderte, pero lo hizo. Luego, la conversación derivó con esa naturalidad de las conversaciones que alguien está dirigiendo, hacia energía, hacia África, hacia la velocidad a la que ciertos gobiernos adoptan infraestructura nueva cuando alguien les quita los obstáculos del camino. No mencionó nombres, no necesitaba hacerlo. Hubo un silencio breve, de los que ocurren cuando alguien evalúa si puede decir algo más. En ese silencio, Gates miró el horizonte con una expresión que no era arrogancia ni satisfacción. Era la expresión de alguien que conoce el tablero completo y ya jugó su siguiente movimiento. Esa noche, lo transcribiste todo en el sistema de memoria cifrada del dispositivo que nadie en la isla sabía que tenías. Lo que no transcribiste, porque no tenía sentido transcribirlo todavía, fue la sensación de que Gates sabía exactamente quién eras. No Anton Kellner. Tú. El cuarto día, el ambiente cambió. Lo notaste antes del amanecer. Más movimiento en la cocina a las 5:00. La tripulación del yate principal limpiando el casco con una minuciosidad que solo tiene sentido cuando esperan una visita que importa más que las anteriores. A las 11 llegaron 2 hombres que no eran huéspedes, maletinas, trajes oscuros en el Caribe, lo cual era una declaración de intenciones tan clara como un cartel. Lo seguiste con el movimiento de alguien que no lo seguía. Anton caminando hacia el desayuno, parando a revisar la cámara, eligiendo un ángulo para fotografiar la vegetación del jardín interior. El ángulo cubría por completo la entrada al edificio principal. Los 2 hombres estuvieron adentro 47 minutos exactos. Cuando salieron, los maletines tenían diferente peso. Lo sabías porque el cuerpo humano ajusta inconscientemente el ángulo del hombro según la carga. El que llegó más pesado salió casi vacío. El que llegó casi vacío salió tenso y simétrico.
Algo cambió de manos adentro. Esa tarde, durante la comida, Trump, el anfitrión y un hombre que no se había presentado pero cuya sintaxis revelaba formación jurídica de alto nivel, discutieron algo que referenciaban como el proyecto de Nassau, sin especificar qué, sin necesitar hacerlo entre ellos. Pero las piezas acumuladas desde el primer día encajaban ahora en un patrón con forma reconocible. Bienes raíces, jurisdicciones con regulación opaca, movimientos de capital en volúmenes que necesitan estructura legal para no ser visibles. Esta isla como lugar donde los acuerdos se hacen sin que quede ningún registro. A las 22:15, mientras los demás seguían en la cena, localizaste el corredor de 22 metros en la cara este. Sin cámaras, tal como Marcos había prometido. La puerta lateral tenía cerradura mecánica. Alguien la eligió así para evitar registro digital, una precaución que se había convertido, sin saberlo, en la vulnerabilidad más útil del edificio. ¿La estudiaste 40 segundos? Mañana a las 4:30 entrarías por ahí. Entraste a las 4:38. 16 segundos de margen sobre el plan. Los 16 segundos de diferencia fueron por un gato que no aparecía en ningún informe previo sobre la isla y que cruzó el sendero en el momento menos conveniente de los últimos 3 años de tu vida. El interior del edificio olía a papel, a refrigeración industrial y a algo más que tardaste 2 segundos en identificar. Tabaco de pipa. Reciente. Alguien había estado aquí hace menos de 1 hora. Eso no estaba en el plan. Avanzaste de todas formas. La sala del tercer piso tenía lo que necesitabas. Archivadores metálicos, 4. El tercero, segundo cajón desde abajo, sin cerradura, lo que significaba que quien lo usaba confiaba en que nadie llegaría a que estás ahí o que lo que contenía era reemplazable. No era reemplazable. Eran documentos, nombres, fechas, transferencias, acuerdos descritos en el lenguaje neutro de los contratos que suenan a nada hasta que sabes leerlos. Reconociste 16 nombres en las primeras 4 páginas. No todos eran públicos. Los que no eran públicos importaban más que los que sí lo eran. Fotografiaste con el dispositivo, metódicamente, sin prisa visible, aunque por dentro cada segundo pesaba como piedra. 12 documentos en total. Saliste a las 5:03. El jardín quieto. Un pájaro comenzando a cantar. El cielo con ese primer azul casi imperceptible que precede al amanecer. Caminaste con el paso de Anton Kellner, que se levantó temprano porque hoy había buena luz para fotografiar aves costeras. A 10 metros de tu habitación encontraste a Dimitri, de pie, quieto, una taza de café en la mano, mirando el jardín. No te estaba esperando, o eso quería que creyeras. Madrugador, dijo sin girarse. La luz de antes del amanecer es distinta, dijiste. Dimitri giró despacio. Te miró con esa expresión suya que ahora reconocías como lo que siempre había sido. Evaluación pura, sin capa social encima. ¿Conseguiste buenas fotos? Algunas. Bien. Pausa de 2 segundos que valía más que un interrogatorio completo. El desayuno está en 1 hora. Se fue. Tú entraste a tu habitación, cerraste la puerta, y entonces, por primera vez desde que llegaste a la isla, sentiste el pulso subiéndote al cuello. Dimitri lo sabía. No sabía qué, no sabía cuánto, pero sabía que algo en esta isla había cambiado durante la noche y tú eras la única variable nueva. Ahora tenías un problema con nombre y cara y taza de café, y la embarcación de salida no llegaba hasta las 10 de la mañana, lo cual significaba 4 horas y 17 minutos en los que debía ser tan perfectamente Anton Kellner que ni una sola grieta fuera visible. 4 horas. Guardaste el dispositivo donde nadie que hiciera un registro casual lo encontraría, dentro del estuche de filtros fotográficos, sellado con cinta negra que desde fuera parecía refuerzo estándar de fábrica. Luego te duchaste, despacio, con agua fría. Y cuando saliste del baño y te miraste en el espejo, viste exactamente lo que necesitabas ver. A Anton Kellner, descansado, con la cara tranquila de alguien que tuvo una mañana productiva fotografiando aves y ahora tiene hambre de desayuno. El desayuno fue el momento más peligroso de los últimos 3 años, no porque pasara nada, sino por lo contrario, todo fue demasiado normal. Dimitri sirvió el café personalmente, gesto que no había hecho ningún día anterior.
Trump llegó tarde y de buen humor y habló durante 8 minutos sobre un proyecto en Qatar que según él iba a ser el edificio más alto de Asia en 18 meses. Gates escuchaba desde el extremo de la mesa con esa inclinación de cabeza suya de 3 grados que ya te resultaba familiar. Nadie te miró demasiado. Eso era lo más preocupante de todo. Cuando hay alguien en una mesa que todos saben que es el problema, nadie lo mira directamente. Es una cortesía que en este entorno funciona como sentencia diferida. Comiste el desayuno despacio. Hablaste de los piqueros de patas azules durante 6 minutos con la mujer alemana que después de 4 días ya podías confirmar que no era alemana. Y con la parte tuya que siempre está calculando, mediste el tiempo exacto desde ese momento hasta que la embarcación pusiera suficiente distancia entre tú y la isla para que cualquier decisión que alguien tomara aquí llegara tarde. 3 horas y 40 minutos. El yate salió a las 10 en punto. No hubo incidentes en el muelle. Dmitry te dio la mano al despedirte. Apretón firme, 2 segundos, contacto visual directo. El tipo de despedida que puede significar muchas cosas, y tú elegiste no interpretar ninguna hasta estar fuera del radio de cualquier decisión que él pudiera tomar. Te apoyaste en la barandilla de popa y viste la isla achicarse, verde sobre azul, inocente desde el agua. El dispositivo estaba en el bolsillo interior de la chaqueta de Anton Kellner, junto al pasaporte austriaco y la tarjeta de visita de la revista que nunca publicaría las fotografías que supuestamente fuiste a tomar. 12 documentos, 16 nombres. En las próximas 72 horas viajarían por canales que no existen hasta una sala en Madrid que tampoco existe, donde alguien los abriría y entendería lo que significaban. Y lo que significaban iba a importar de maneras que tú no llegarías a ver porque así funciona este trabajo. Haces la parte que puedes hacer, entregas lo que encontraste y lo que ocurre después pertenece a un nivel al que no tienes acceso. Pensaste en Dmitry y en el apretón de mano de 2 segundos. Pensaste en Gates y en las especies insulares que pierden la capacidad de sobrevivir fuera de su entorno. Pensaste en Marcos diciéndote que el último que entró no salió, con esa calma suya de quien ya procesó la pérdida antes de mencionarla. El Caribe brillaba, completamente indiferente a todo lo que acababa de ocurrir encima de él. Cuando Anton Kellner llegara a Miami esa tarde, Anton Kellner dejaría de existir. Habría otro nombre esperándote en el hotel de South Beach con un pasaporte diferente y un billete a una ciudad que todavía no sabías cuál era. Nunca eres la misma persona que salió. Siempre eres alguien que todavía no conoces del todo. Y lo más extraño, lo que 11 años haciendo esto no han logrado normalizar completamente, es que esa sensación de borrarte y empezar de nuevo ya no te resulta inquietante. Te resulta lo único que todavía se siente completamente real.